Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? De nuevo por acá hoy porque estaba pensando que yo no había pensado casi nada sobre Carlos Lazo. Carlos Lazo es el profesor de un preuniversitario en Seattle que se llama North Creek High School, algo así. Y Carlos Lazo es un personaje que se ha convertido de pronto, yo lo veo de esta manera. No es que la relevancia de Carlos Lazo sea muy importante, es que se han convertido Carlos Lazo, a mi modo de ver, en ese vértice, ese borde entre tierra y barranco. Ustedes saben que hay un punto, tú vienes caminando y hay un barranco y es de estar sobre terreno firme a de pronto caerte. Entonces, es un personaje o una persona muy dudosa, porque para unos la actitud de Carlos Lazo es maravillosa, es una persona que habla de amor. De hecho, el proyecto que él tiene y está llevando a cabo se llama así, Puentes de Amor. Una persona que quiere lo mejor para su pueblo, que quiere lo mejor para Cuba, que quiere llevar a estudiantes que son sus estudiantes, es decir, que le gusta su carrera, su cultura. Él da clases de español y quiere que conozcan el idioma y la cultura. Un buen cubano. Para muchos, yo tengo amigos que dicen que lo veo en Facebook, que lo defienden increíblemente. Para otros, Carlos Lazo es un comunista, un vendido, un traidor que está jugando con el gobierno de Cuba, pero vive en este país, que es la persona que está aprovechando la democracia para defender un sistema que es una dictadura, etcétera, etcétera. Yo, como siempre, trato de buscar ese punto en el medio porque les he hablado siempre de la conversación asertiva. Y me pasó con el video del mundo, de Edmundo. Me pasó que alguna gente ha entrado y me ha dicho, wow, lo he visto de la manera, he visto todo. Pero otra gente ha entrado y me ha dicho, usted lo está defendiendo, usted es socialista, o los nombres de ciertas cosas de las que yo hablé, de los nombres, porque si no lo puedo creer. Y yo digo, en ese caso son personas que no saben sobre cómo funcionan las leyes en este país. Usted no puede difamar de alguien si usted no tiene una prueba concreta. Y incluso teniéndola, usted se podría entrar en una batalla legal muy fuerte. Así que se trata de conocer ciertos elementos y que cada cual tome sus conclusiones. Pero en el caso de Carlos Lazo, yo me he puesto, hay muy poco que saber de Carlos Lazo en la internet. En inglés algunas cosas, pero en español, todo lo que sale en español de Carlos Lazo es prácticamente, por ejemplo, en un Cuba, siempre hablando de lo que él está haciendo, de tratar de levantar el embargo. Y si lo busca en inglés, pues todo es maravilloso sobre él. Estamos viviendo un momento que se presta mucho para muchos Carlos Lazos. Pero ustedes saben que a mí me gusta usar siempre la lógica, el sentido común y la observación. Esas tres cosas, lógica, sentido común y observación, te dan una capacidad que llega a ser súper, súper sensorial. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces yo miro a Carlos Lazo y digo, ¿cuál es la historia de Carlos Lazo? Bueno, Carlos Lazo cuenta que a los 15 años él se quedó en Cuba solo. Lo que no sé es a dónde fue su familia, que pasó mucho trabajo, que pasó muchas necesidades, que no tenía prácticamente que comer y hace el cuento de un amigo que compartía con él comida. Es decir, no sé a dónde fue su familia, no sé si su familia vino para los Estados Unidos, por qué no lo ayudó más, cómo dejaron solo a un muchacho de 15 años. Esas son siempre unas preguntas que cuando tú oyes hablar a Carlos Lazo, él habla de ese tiempo, pero bueno, por lo menos ustedes me dirán si él tenía una madre que se quedó aquí, no, no sé.
Luego, en el año 88, que es justamente un año donde en Cuba las cosas eran, es decir, después del 90 las cosas empezaron a cambiar, pero el 88 era el año todavía de la esencia y de la recia dictadura. Y en el año 88 a él lo llevaron preso, lo soltaron por una salida ilegal del país. En el año 91 él logra venir a los Estados Unidos como balsero y llega en el año 91. En el año 94, ustedes saben que es el éxodo de los balseros. Y en el año 99, y aquí yo no estoy muy clara porque yo lo he leído, yo, como siempre les digo, yo trato de buscar un poquito fechas antes de hablarle porque a mí las fechas se me olvidan. Pero yo creo que en el año 99 es cuando el gobierno de Cuba dice y pone aquella ley de los 5 años de que los balseros no podrían regresar hasta los 5 años y así todo el que se fue y tuvo una salida ilegal, todo el que salió de Cuba sin el famoso permiso de salida no podía regresar en 5 años. Así que yo calculo que si él se va en el año 91, es posible que él haya ido a Cuba antes o que lo haya cogido el cuento de los 5 años. El asunto es que Lazo, que tiene hoy 55 años, creo que tiene 55 años, miren la edad que tenía, es decir, era más joven que yo, tendría, no sé, a lo mejor unos 21 años cuando se fue, porque se fue, o más o menos tendría unos 22, 23 años, ustedes saquen la cuenta. Se fue en el 91 y ahora tiene 55. Yo no soy muy buena en matemáticas. El caso es que él viene en esa época. De hecho, él ganó una medalla de bronce porque él estuvo en la guerra de Irak en este país. Y ahora es donde viene un dato curioso. En el 2005, que todavía estaba Bush, George W. Bush como presidente en los Estados Unidos, él aparentemente en el año, ustedes saben que cuando Bush entró, Bush aplicó ciertas restricciones de las sanciones. Y una de las cosas era aquel cuento que nada más que podías gastar $50 por día. Si ibas a Cuba 10 días, pues era $50 por día. Y creo que había una cantidad extra que eran como $150 y 50 por día. Esas cantidades variaron a través de los años. Pero sí sé que en el año 2004, finales de 2004, 2005, empezó la historia de una vez al año, que por supuesto esa una vez al año no se cumplió porque la gente empezó a ir por terceros países, la gente iba por Cancún, la gente iba por Bahamas. De hecho, aquí se crearon organizaciones Lucumí, etcétera, etcétera, que te daban un carné como que eras yoruba y por las cuestiones religiosas la gente iba. Pero era la época, yo me acuerdo haber ido unos añitos después a Cancún y cuando regresaba me abrieron la maleta, lo hacían al azar y miraron los periódicos donde yo traía envueltos los souvenirs, las artesanías que había comprado, porque sabían que la gente se iba por Cancún, por Nassau, por Gran Caimán, etcétera, etcétera. Es decir, que la gente no dejó de ir. Y aquí es donde yo quiero que ustedes presten atención. Porque en el año 2005 él logra, es decir, antes del 2005 él quiere ir a Cuba y aparentemente basado en las restricciones que Bush había impuesto, él no podía ir y él tenía 2 hijos en Cuba. Que a mí hay una cosa que yo no sé, porque los hijos vinieron en el año 2005 y tenían 17 y 19 años, así que aparentemente él se fue de Cuba muy joven y dejó hijos en Cuba. Yo después voy a sacar la matemática porque de verdad no, ahora mismo hablando con ustedes no lo quiero hacer perder tiempo. Yo creo que hoy en algún momento que él había venido de unos 27 años, a lo mejor él no tiene 55 como yo estoy diciendo, pero eso ustedes me lo dirán después en los comentarios. El caso es que él quiere ir a Cuba porque él tiene 2 hijos en Cuba y uno de sus hijos tenía una enfermedad, una anemia o una cuestión del sistema inmunológico y él quiere ir a verlo.
Por alguna razón, él no va por un tercer país. Y entonces él le reclama al gobierno americano para que sus hijos pudieran venir temporalmente porque no podían venir a quedarse para que él los pudiera ver. Entonces él no pudo ir a ver a ese hijo enfermo, pero en el 2005 él viaja a Miami porque sus hijos vienen de Cuba con una visa que gestionó con el Departamento de Estado americano y con el gobierno de Cuba para que los muchachos vinieran por 3 meses. Es decir, no venían definitivo, sino por 3 meses para él poder estar con ellos. Ahora, lo que a mí me llama la atención es en este periodo que él movió cielo y tierra para que sus hijos pudieran venir y consiguió eso, cosa que no conseguía todo el mundo en aquella época. Él no pudo ir a Cuba en la visita que le tocaba en un año o había ido ya más de una vez. Él no pudo ir por un tercer país o era ilegal y no quería hacerlo de esta manera. O es que él estaba bajo la restricción del gobierno de que él no podía entrar a Cuba. Y ahí es donde yo tengo la duda y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es tan importante? Es muy importante. Porque si un individuo no tiene acceso para entrar a su país, esta transición que yo estoy viendo en él ahora, hay una contradicción, ¿no? O cuándo pudo volver a su país, cómo se manejó eso. El caso es que él, después que sus hijos vienen y regresan, empieza una campaña pidiéndole a Bush algo parecido a lo que está haciendo ahora. Ahora le ha pedido a Trump que basado en el COVID, que por favor levante las restricciones y en aquella época le estaba pidiendo a Bush que levantara los viajes y las restricciones a Cuba porque se podía mandar medicinas y cosas así, pero no se podía mandar ropa y zapatos como se manda hoy, etcétera, etcétera. Él pidió eso desde entonces, mientras todo el tiempo que estuvo Bush. Y de pronto, él va a Cuba y lleva a sus estudiantes del preuniversitario americanos a Cuba con el proyecto o el programa de Puentes de Amor. Que a mí el nombre de Puentes de Amor no me convence. ¿Amor con quién? ¿De qué manera un estudiante de high school norteamericano para entender yo sé que para entender el español la cultura es lo mejor, pero se pueden ir a Costa Rica, a Perú. Bueno, él es cubano. Él tiene una intención en que sea Cuba, porque podía haber ido a España, podía haber ido a Colombia. El caso es que él va a Cuba. Pero puentes de amor que un estudiante de preuniversitario. ¿Por qué puentes de amor? Él es un hombre muy amoroso, maybe, no tengo ningún problema con eso, pero puentes de amor. Primero, puente es una pequeña estructura que une el punto A al punto B. Hay un río y de una orilla del río a la otra se hace un puente, pero usualmente un puente es de 2 vías. Y hasta donde yo sé, los estudiantes van de aquí a allá, pero él no ha logrado traer estudiantes de allá a acá y sí se hace con programas que incluso permite el gobierno norteamericano. Así que yo no siento que es tanto un puente, sino como una carreterita de una sola vía. Pero además, bueno, los estudiantes americanos, para él es un puente de amor llegar a Cuba y unirse con el gobierno, con los muchachos que viven bajo una dictadura. Yo no acabo de entender el nombre. Si él hubiera puesto tu nombre, quizás yo lo hubiera entendido mejor. Pero puentes de amor. Ahora yo me pregunto dos cosas muy importantes. Y es donde yo todavía no tengo claro al profesor Lazo y donde ocurre mi duda. Primera, si yo decidiera ir a Cuba, porque quiero ir y llevar a un grupo de estudiantes americanos, ¿ok? Que van a entrar con un pasaporte americano, que van a entrar con una visa americana, que ahora mismo para ir a Cuba, él tendría que pedir una visa especial para estos muchachos como estudiantes, con un intercambio, etcétera, porque si no, no pueden ir a Cuba. No sé en el último vuelo cómo lo hicieron. El caso es, ¿cómo tú vas a ir a Cuba con un grupo de estudiantes sin que tú tengas un acuerdo con el gobierno de Cuba? En Cuba, señores, no se mueve un alpiste sin que el gobierno no tome determinación. A mí se me ocurrió una vez decir que me gustaría abrir en Cuba una casita para enseñar a los niños educación formal y llevar a lo mejor lápices y libretas, y alguien me dijo aquí y allá, gente que sabía porque había tratado antes, ni se te ocurra.
porque todo tiene que ser coordinado con el gobierno de Cuba. Hemos mandado una ayuda que está en el puerto del Mariel y no se ha entregado, la iglesia no la ha podido sacar, porque todo depende de la autorización del gobierno de Cuba. Entonces, ¿cómo el profesor Lazo llega a un pueblo de campo en Pinal del Río, como lo he visto, y va a una casa, pero además reparten libretas y caramelos, que fue lo que leí que repartieron a los niños en la calle, y se mueve, no sé dónde se queda, tendré que buscarlo. Supuestamente los niños, ellos han pedido fondos, hay gente que los ayuda, fondos que lo puede dar cualquiera, no sé si es privado o federal, si son grants, no lo sé. Él dice que ellos se autofinancian sus viajes, los padres de los niños pagan y ya ha hecho más de un viaje, más de dos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo él puede entrar a Cuba? Yo podría hacer lo mismo, entrar a Cuba siendo maestra en los Estados Unidos, siendo una ex militar del ejército americano que fue a Irak, donde estaba Saddam Hussein, al que Cuba tanto defendió. No entiendo, a mí ahí es donde yo me pierdo. ¿Cómo él consigue lo que prácticamente nadie consigue? Y la segunda, esa es una. La segunda es, ¿le habrá contado él, le contará él a sus estudiantes cuando están en Cuba y al regreso, por qué no tienen un wifi ilimitado allí? El sistema de gobierno que hay en Cuba, que es un gobierno militar, que lleva 61 años en el poder, que los niños que están en Cuba tienen que decir pioneros por el comunismo, que hay un adoctrinamiento de alguna manera que es político. Él le contará a sus estudiantes, estos estudiantes norteamericanos de Seattle, que acabamos de ver que es una ciudad extremadamente izquierdista, progresista, de la izquierda. Ahora mismo vimos el campamento de Shas, cuando Black Lives Matter, que se creó allí, que pusieron las casas de campaña y cogieron una calle entera para ellos. Eso es Seattle. Siempre se ha sabido que Seattle, igual que California, son en este caso Los Ángeles, San Francisco, etcétera, son ciudades de izquierdas. Entonces yo me pregunto, ¿él le contará sobre el gobierno de Cuba la verdad del pi al pa a esos estudiantes y cómo él logra llegar a Cuba y entrar como Pedro por su casa, o él tiene de alguna manera un contrato, un convenio, un acuerdo, una conversación, un diálogo con el gobierno de Cuba? Esas son las preguntas que por más que yo he buscado de Carlos Lazo, yo no encuentro. No las encuentro, realmente las he buscado. Él habla del amor, él habla de las emociones, él habla de los sentimientos, pero la neta, neta, como dicen los mexicanos, la concreta, el pollo del arroz con pollo, todavía el profesor no me lo ha contado. Bueno, si esta elucubración mía, si esta tontería, si esto que ustedes se lo han preguntado miles de veces, pero igual yo quiero saber cómo ustedes lo ven, sin la pasión de decir es un comunista, es un traidor, no, analizándolo. ¿Les ha parecido interesante? Pues señores, suscríbanse al canal, que ya somos cerca de 7,000, para seguir compartiendo videos. Denle a la campanita, vuélvanse loco con la campanita, like, 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 y pásenlo, pásenlo, pásenlo. Recuerde que los espero el domingo a la 1, ¿ok? Para tener nuestra primera directa. Un beso, los quiero, chao.